Buenos días, mis hermanos. Hoy también vamos a empezar un discipulado con hay una hermana apenas, o una persona que se va a animar, así que muchos de ustedes ya lo han hecho, pero de pronto los que no lo han hecho, que estén comenzandito en la iglesia y quieran hacerlo, se pueden quedar también después del servicio. Mis hermanos, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude. Cuando estaba allí pensaba en lo siguiente, yo decía, si nuestra metodología de predicación fuera sistemática, yo creo que nosotros no hubiéramos tocado, o por lo menos yo, no hubiéramos tocado libros como Oseas o como los profetas menores. Quizás estuviéramos hablando de otros temas por aparte, pero como el estilo que el Señor nos ha regalado, el que creemos que es el más sabio, el que creemos que nos lleva a exponer todo el consejo de Dios, es la predicación expositiva. En este caso nos toca hablar. Nos toca hablar y confiamos, mis hermanos, confiamos en el Señor, que dependemos del Señor. Confiamos que dependemos de Dios, que es el Señor quien edifica su iglesia, que es Él el que obra el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestros corazones. Así que, mis hermanos, vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude y no se olvide de orar siempre por nosotros, mis hermanos, para que al abrir nuestra boca se nos sea dada sabiduría y denuedo para predicar este evangelio, para predicar su palabra con fidelidad. Padre, gracias te damos, Señor, por tu gran fidelidad. Gracias te damos, Padre bueno, por tu gran amor, Señor. Sabes que he orado, que algunos han orado, que mi hermano oró esta mañana por este momento, Señor. Nuestra oración, Padre bueno, es que seas tú hablando a tu pueblo, hablando aún a aquellos, Señor, que no te conocen y están en este lugar. Tú abras sus ojos, Señor. Tú abras su corazón para que no sea un día más en estas cuatro paredes, Señor, sino que sea un día en que tú abras sus sentidos, Señor, para que pueda ver su pecado, Señor, y pueda ver al Dios de las Escrituras, al que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Padre amante, Señor, también pido, Señor, que no sea un día más para mis hermanos, para nosotros, Señor, en estas cuatro paredes, que como oraba mi hermano, Señor, hoy podamos ver algo más de tu gracia. Hoy podamos ver algo más de ti, Señor. Que no se quede en nuestra mente, Rey amado, sino que descienda a nuestro corazón y podamos vivirlo, Rey. Danos la gracia para caminar en tu palabra. Danos la sabiduría, Señor. Pido que de manera especial me guíes. Conoces mi debilidad, Señor. Conoces mi incapacidad, mi deficiencia, Señor. Pero dependo de tu gracia. Dependo de tu amor. Guíame de manera especial para exponer tu palabra con claridad. Que tú seas exaltado en esta mañana y que tu pueblo sea edificado y que aún te agrades en salvar, para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Todo esto te lo pedimos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, abramos nuestras Biblias, Oseas capítulo 5. Oseas capítulo 5. Sacerdotes, ya todos están allí, mis hermanos. Oseas capítulo 5.
Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad. Porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. ¿Por qué ahora, oh Efraín, te has prostituido y te has contaminado Israel? Y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos, contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabaa, trompeta en Rama, sonad alarma en Bet-Aven, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron con los que traspasaron los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla Efraín, y como carcoma la casa de Judá. Y vendrá Efraín, y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria, y enviará al rey de Jareb. Mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Yo no sé ustedes, mis hermanos, pero ante ese capítulo uno tiembla. La ira de Dios derramándose sobre un pueblo infiel, sobre un pueblo que había prevaricado. La palabra prevaricar en el original tiene una connotación bien especial. Significa o puede ser traducida como alguien traicionero, y se aplica comúnmente a la infidelidad conyugal, a una persona, a un hombre, a una mujer que ha traicionado a su esposo o a su esposa. El pueblo de Israel había traicionado a su legítimo esposo, y Dios estaba con toda la razón, mis hermanos, tenía todas las razones para ejecutar su juicio, para derramar su juicio. Así que, mis hermanos, hoy vamos a estar estudiando el capítulo 5, pero antes de entrar quisiera usar un texto del capítulo 4 como introducción para el capítulo 5. Así que vamos allá al 4, versículo 1. Solamente el versículo 1 lo vamos a usar. ¿Qué dice, mis hermanos? Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende ¿con quién? Con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. En ese texto, como ya lo hemos visto, el Señor le está hablando al pueblo de Israel. Para ser más específico, el Señor le está hablando al reino del norte, a las 10 tribus del reino del norte. ¿Y qué le está diciendo? Que no hay ¿qué? Conocimiento de Dios. Que no hay conocimiento. No me voy a detallar sobre todo el versículo, solamente sobre una palabra. Que no hay conocimiento ni verdad, ni misericordia ni verdad. Pero voy a detenerme allí, mis hermanos. Ni verdad. Esta palabrita es traducida
pudiera ser traducida como fidelidad. De hecho, la Biblia de las Américas, si lo pueden leer algunos que tienen Biblia de las Américas, lo traduce como fidelidad. La pregunta es, ¿qué significa fidelidad en ese contexto, mis hermanos? Lean lo que ahí está la respuesta. ¿Qué significa fidelidad según ese contexto? Fidelidad significa, según el contexto, infidelidad, porque aparece en un sentido negativo. No había ¿qué? Verdad. No había fidelidad. Recuerden, puede ser traducido como fidelidad o como verdad. Lo interesante también es que la palabra fidelidad tiene un significado bien especial, mis hermanos. La fidelidad no solamente es conocer lo justo, sino ajustarse o adaptarse a lo que es justo. La fidelidad o la verdad no solamente es conocer lo justo, sino adaptarse a lo justo. Y esa definición, mis hermanos, es bien interesante. Porque el pueblo de Israel conocía la ley de Dios. El pueblo de Israel conocía la verdad de Dios, pero no quiso adaptarse. Dicho de otra manera, el pueblo de Israel rechazó el estándar de Dios y prefirió el estándar de los hombres. ¿Recuerdan lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2? No os adaptéis a este siglo, o no os adaptéis a este mundo. Israel hizo todo lo contrario, mis hermanos. Israel no se adaptó a los parámetros, a la ley del Señor, a la verdad del Señor, sino que ¿qué hizo? Se adaptó al estándar de los hombres. ¿Recuerdan lo que dijo Israel en un tiempo? Danos rey, como las demás ¿qué? Naciones. Queremos parecernos a las demás naciones. Danos rey como las demás naciones. Así que el gran error de Israel fue rechazar el estándar de Dios y escoger el estándar de los hombres, mis hermanos. Fue un gran error. Pero la pregunta es, o alguno estará diciendo, uy, esos israelitas eran terribles, eran tremendos. Pero yo creo, mis hermanos, que nos parecemos bastante a ese pueblo. Yo creo que nos parecemos mucho a ese pueblo de Israel, porque tenemos la verdad de Dios, porque tenemos la palabra de Dios, porque tenemos conocimiento de la palabra de Dios, pero nos cuesta adaptarnos a ese conocimiento. Mis hermanos, la verdadera teología, el verdadero cristianismo consiste básicamente en tres cosas. Los que tienen notas y lo pueden anotar. En pensar lo correcto, sentir lo correcto y hacer lo correcto. ¿Saben cuál es el problema, mis hermanos? Alguien decía, un reformado en Colombia decía lo siguiente: tristemente, pareciera que la iglesia reformada en Colombia se ha quedado en el primer paso, en pensar lo correcto. Pareciera, mis hermanos, que solamente nos estamos preocupando por perseguir una buena teología, una buena doctrina, una buena exposición, tener una claridad doctrinal, intelectual de la palabra, pero pareciera que solamente nos estamos quedando en ese peldaño. Pero ese es solamente un peldaño, mis hermanos. Pensar lo correcto no es suficiente. En estos días que nuestro hermano Edgar ha estado exponiendo el tema acerca del infierno, mis hermanos, dos de las clases que más me han gustado, mis hermanos, han sido las dos últimas, por lo práctica, porque nos lleva a vivir, porque nos lleva a decir qué tiene que ver el infierno, qué tiene que ver todo eso con nosotros, mi hermano, de qué manera nos afecta todo eso. Tristemente, mis hermanos, nos estamos quedando solamente en pensar lo correcto. Un verdadero cristiano debe preocuparse con todas sus fuerzas por perseguir las tres cosas: por tener una buena teología, por pensar lo correcto, por sentir esa teología en sus corazones, porque esa teología produzca emociones santas en su vida, y también para vivir, para practicar esa teología. Mis hermanos, se nos es fácil dar una definición acerca de la conversión, pero se nos es muy difícil
dar una descripción con nuestra vida de lo que es conversión. Muy difícil, mis hermanos. Se nos hace fácil. Alguien decía, un mundano, un pagano, un necio que decía que no había Dios, le decía a alguien, muéstrame tu Redentor, muéstrame que eres redimido y yo creeré en tu Redentor. Pero ahí está el problema. Decimos que somos redimidos, pero nos cuesta comportarnos como redimidos. Decimos que somos convertidos, pero nos cuesta comportarnos como convertidos. Decimos que somos verdaderamente libres y aún seguimos andando como esclavos del pecado. Triste, mis hermanos. Por esa razón, porque el hombre ha rechazado el estándar de Dios y quiere tomar el estándar de los hombres y adaptarse a ellos. Por esa razón, mis hermanos, hoy día es difícil diferenciar un cristiano de los mundanos. Muy difícil, tristemente, porque el creyente tiene el conocimiento, pero no se quiere adaptar a ese conocimiento. Por eso quizás Dios tendría que decir de alguno de nosotros, como dijo con Israel, allí no hay fidelidad, allí no hay verdad. Puede haber conocimiento, de hecho, recuerdan los judíos, muchos judíos, por lo menos los judíos adultos que estaban allí, ellos debieron aprender el Pentateuco desde muy chicos. Algunos dicen que los judíos a los 5 años ya se saben el Pentateuco de memoria. Por lo menos las cosas más importantes. Yo decía, uy, eso como que me cuesta creerlo. Hasta que un día en República Dominicana tuve la oportunidad de ver a un chico de 3 años recitar casi todo el Pentateuco y hasta Josué. Un hijo del pastor Juan. Uno dice, bueno, pero uno dice, es posible. Pero ¿cuál es lo complicado, mis hermanos? Adaptarse a esa verdad. Porque pudiera alguien estar jactándose de su conocimiento, pero en la práctica ser un desastre, mis hermanos. Allí está. Y por eso hoy no hay diferencia. Me pasó una situación esta semana en el trabajo, le comentaba a mi esposa. Tuve la oportunidad de charlar con un muchacho, no charlar, estaba predicándole a alguien, después el muchacho se fue y vino otro muchacho, pero él no sabía que yo era cristiano ni nada de eso. Y comenzó a hablarme, mis hermanos, de mujeres, y decía sus vulgaridades. Ya me estaba fastidiando. Y yo decía, y era un paisano, yo decía, paisano, pero tú estás fregado ya. Y él me decía, y no, eso no le bastaba. Con el hecho de que yo le decía, tú estás fregado, no le bastaba. Y yo seguía hablando, y llegar con una moto a los carnavales y con una joven allá en la costa le dicen una lea y tal. Y yo le decía, paisano, lo que pasa es que yo soy cristiano. Para que ya me dejara de hablar de eso, porque para sorpresa me dijo, yo también soy cristiano. Imagínense, mis hermanos, yo también soy cristiano. Y yo dije, ¿de cuándo, paisano? Desde el 2001. Yo dije, uy, tiene bastante. Lo que pasa es que la Biblia dice que hay que ser astutos. Y yo te llevo a todo ese tema, pero después te meto a la realidad de la Biblia. Y yo me la acerqué, ven acá, paisano. Yo no me acuerdo que le dije bien con palabras textuales, pero le dije esto textualmente. Y no me vengas a echar cuento a mí, paisano. La Biblia dice que Dios es 3 veces santo. Y en alguna manera nosotros debemos manifestar esa santidad. Así le dije. ¿Eres cristiano? ¿Cómo tú me vas a decir que tú eres cristiano? Y la charla quedó abierta porque voy a seguir. Sí, mis hermanos. Muchos dicen ser cristianos, pero les cuesta adaptarse. El pueblo de Israel se jactaba de tener un vasto conocimiento, hacer alarde de su conocimiento, pero adaptarse a esto, mis hermanos, es el reto que tenemos en Dios. Y como dice Edgar, Dios nos ha dado la gracia y la capacidad para adaptarnos a esta palabra, mis hermanos.
Ojalá. Y hoy Dios me dé la gracia porque hay muchas cosas fuertes, mis hermanos. Sigamos. Con esto en mente, mis hermanos, el pueblo de Israel no se había adaptado. Por esa razón Dios ejecutaría su juicio sobre él. Algunos no quieren adaptarse a la palabra y piensan que Dios se va a quedar de brazos cruzados. Pero si somos verdaderamente hijos, el Señor tratará fuertemente con nosotros para enseñarnos cómo que debemos andar a la altura de nuestro llamamiento. Así que el Señor trataría fuertemente con este pueblo. Por esa razón, mis hermanos, vamos a encontrar cosas bien fuertes en este capítulo. Así que con eso en mente, ahora sí, mis hermanos, ¿qué dice el primer versículo? Sacerdotes, oíd. ¿A quién se dirige el Señor? El Señor de manera exclusiva se dirige a los sacerdotes. ¿Recuerdan el contexto histórico del libro de Oseas, mis hermanos? ¿Recuerdan cómo los sacerdotes se habían corrompido de una manera impresionante? ¿Recuerdan cómo los políticos habían asesinado a muchas personas, a muchos de ellos para llegar al poder? Cómo la política estaba corrompida, cómo todo Israel se había corrompido. En cierto momento definíamos eso, que la idolatría de Israel era como un cáncer que había afectado a todo el pueblo de Israel. Cuando digo pueblo de Israel me refiero a todo el reino del norte. Recuerden que el reino del norte se le conoce como Israel. Ese pecado lo había afectado, mis hermanos. Por esa razón Dios se dirige de manera exclusiva a los sacerdotes. Pero hay un comentarista decía lo siguiente: la conciencia, miren hasta dónde había llegado Israel. La conciencia de Israel estaba embotada, su visión nublada, su testimonio destruido y su pacto con Dios quebrantado. Mis hermanos, el pueblo de Israel estaba en una situación terrible, en una situación complicada. Y estos sacerdotes, que recuerdan el contexto histórico, se habían corrompido, querían que el pueblo se siguiera pecando para ellos enriquecerse, habían llegado a ser ladrones. Mis hermanos, en este caso, me encanta cómo lo dice un comentarista, aunque muy fuerte con esos sacerdotes. Un comentarista dice, esos sacerdotes eran irremediablemente corruptos. Imagínense. Y ahorita lo vamos a ver por qué, por la palabra. Irremediablemente corruptos. Así que el Señor se dirige de manera especial a esos sacerdotes. Dicho de otra manera, el Señor se dirige a los líderes religiosos del pueblo de Israel. Imagínense, mis hermanos, terrible situación estaba pasando. Los que se suponían debían llevar al pueblo a Dios, los que se suponían debían ser una guía para el Señor, también habían caído en la idolatría. Pregunta: ¿qué guía, qué bien podrían encontrar el pueblo en esos sacerdotes? Qué bien, mis hermanos. ¿Qué guía, hacia dónde lo podían guiar esos sacerdotes? Podríamos decir que en vez de acercarlos a Dios, los alejaban de Dios. Interesantemente, un comentarista dice lo siguiente: en la actualidad, nosotros deberíamos tener el cuidado de escoger a nuestros líderes, porque algunos podrían estar alejándonos de Dios en vez de acercarnos. Tremendo, ¿no, mis hermanos? Debemos tener cuidado, porque algunos líderes en la actualidad, algunos pastores, algunos predicadores, mis hermanos, si no le predican con la palabra, en vez de estar acercándolo al Señor, los están alejando. Aunque suene bonito, aunque suene bien, aunque suene exegéticamente bien compuestico, mis hermanos, aunque pase eso y no le abra la Biblia, lo está alejando del Señor y no lo está acercando a Él. Así que Dios nos dé la gracia, mis hermanos, para ser líderes que acerquen a Dios, que lo acerquen a Dios a ustedes y no que los alejen del Señor. Estos sacerdotes se habían corrompido de una manera tremenda. Por esa razón el Señor se dirige a ellos, se dirige a los líderes religiosos. ¿Hasta dónde había llegado la corrupción?
de ese pueblo, mis hermanos. Ya no solamente la gente del común se había corrompido y caído en la idolatría, también los líderes del pueblo, los sacerdotes, los que se suponían que tenían más conocimiento y que debían ser un ejemplo para el pueblo, también se habían corrompido, también habían caído en pecado. Pero ¿qué sigue diciendo el texto? Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel. El Señor se dirige de manera exclusiva a los sacerdotes, pero el pueblo de Israel, la gente del común, es responsable y debe estar atenta a esas palabras del Señor. Por esa razón, el texto insta a que la gente del común, a que el pueblo esté atento a ese mensaje. Pero en la siguiente parte el Señor se dirige a quién más, mis hermanos, a otra clase social. ¿A quiénes se dirige? ¿A la casa qué? No, a la casa de Israel, pero y el otro dice, y a la casa del rey. Es decir, a los líderes, a los gobernantes del pueblo, a los líderes civiles, a los gobernantes del pueblo de Israel. Mis hermanos, los líderes religiosos se habían corrompido. Los gobernantes también se habían corrompido. También habían caído en la idolatría. Israel estaba manchado por todas partes, mis hermanos. ¿Recuerdan que Dios en cierta ocasión le dice que los va a dejar sin rey? ¿Que los va a dejar sin sacerdotes? Recuerden, ya saben por qué los va a dejar, mis hermanos. Dios tiene razones suficientes para ejecutar su juicio. Ahorita lo vamos a ver por el texto. Este pueblo se había corrompido, los sacerdotes se habían corrompido, la gente del común se había corrompido, los líderes políticos se habían corrompido. ¿Recuerdan el contexto histórico? ¿Cómo eran de corruptos, mis hermanos? ¿Cómo había una diferencia en las clases sociales impresionante? Algo estaba pasando, mis hermanos. Y por esa razón, y por otra que vamos a ver en el texto, ellos eran merecedores del juicio de Dios. La pregunta es, ¿hay algo más allí, mis hermanos? ¿Hay algo más en el texto por lo cual estas personas merecían el castigo de Dios, merecían el juicio de Dios? Y vamos a mostrar cómo Dios tiene todas las razones, todos los argumentos para derramar el juicio sobre alguien, mis hermanos. ¿Qué más dice el texto? Dice casa de Israel, porque para vosotros, ¿para quiénes? Para los sacerdotes, para la gente del común, para el pueblo y para la casa real, para los políticos, para ellos era el juicio del Señor. La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿qué habían hecho, hermana Ana, para que ellos merecieran ese juicio? Sí, pero ahí está la respuesta. Pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Habéis sido, pues, o sea, esa es la razón, ahí está la razón. La pregunta es, lazo, red, Mizpa, Tabor, ¿qué tiene que ver todo eso con que Dios ejecute un juicio sobre estos sacerdotes y sobre estos políticos? Para ello, mis hermanos, es necesario explicar esas 4 palabritas. ¿Cuáles 4 palabritas? Lazo, Mizpa, red y Tabor. Comencemos primero pensando en un lazo y en una red. Y después vamos a ver qué significa y enlazamos todo el verso con eso. Lazo y red. Bueno, mis hermanos, un lazo y una red es un elemento que se usa ¿para qué? Para cazar, para la caza. Y por lo general un cazador lleva un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Matar a su víctima. En un tiempo fui cazador de peces, aunque mi esposa pensó que yo era cazador de caimanes. Yo no la desmentí hasta que me casé. No, mentira, esa broma. Ella pensó, y creo que Daniel también por ahí, no sé si Daniel, por ahí estuvo pensando que yo era cazador de caimanes. Yo no sé dónde sacaron eso, que era cazador de caimanes. No, mi hermano, no fue cazador de caimanes, fue cazador de peces. Y yo que recuerde, mis hermanos, cuando salía a pescar, a cazar estos peces, yo recuerdo que yo no tenía en la mente cazarlos para ponerme a jugar con ellos. No pensaba en eso. No era cristiano, no tenía sensibilidad. No pensaba en cazarlos para ponerme a jugar. No, mis hermanos, yo llevaba un objetivo: cazarlos y en la tarde
comérmelos. Ese debe ser el objetivo. Así que cualquier cazador, o por lo general casi todos, llevan un objetivo, un plan elaborado para cazar, para matar a su víctima. De hecho, en el pueblo, los pescadores, cuando salen a pescar, valga la redundancia, ellos llevan un palito. En la costa, Paola y Jorman y Mauri van a saber lo que es. Ellos llevan un palito que ya le dicen un manduco, un manduquito. Si algún pez se la tira de avispado, en la cabeza, muerto. Hasta que llegue a la paila, como dicen ustedes, al caldero, y a prepararse. Si será así, porque hay veces que salen unos grandes y quieren ir, ¡tim! Tenga, ahí se queda quieto. Ese es el objetivo de un cazador. Y ahorita van a ver la relación que tiene que ver todo eso con el pueblo de Israel, con los sacerdotes, con los políticos de Israel. Bueno, dejémoslo ahí. Ahora pensemos en quién, en Mizpa y en Tabor. Estos dos, mis hermanos, eran lugares geográficos, es decir, estaban en un punto de la tierra. Por ejemplo, Mizpa estaba al este del Jordán y Tabor estaba al oeste del Jordán. Pero no solamente eso, mis hermanos. Estos dos lugares eran centros, eran grandes centros idolátricos. Allí se adoraba, había una adoración fuerte a los ídolos. De hecho, se dicen, algunos comentaristas dicen que los políticos, los sacerdotes, no obligaban, instaban al pueblo para que fueran a pecar a esos lugares. Y tiene mucho sentido, mis hermanos, ya que los sacerdotes habían caído en idolatría, los políticos habían caído en idolatría, pero sin embargo ellos tenían una influencia. Y posiblemente usaron esa influencia para llevar al pueblo a pecar. Pero mis hermanos, esos dos lugares no solamente eran centros, grandes centros idolátricos, también era como especie de una guarnición militar. Allí viene la relación. Era como una especie de guarnición militar, y allí en esos dos lugares los sacerdotes y los políticos ejercían un control letal contra el pueblo. Me explico. Había uno entre el pueblo que no estaba de acuerdo con los sacerdotes, cómo pensaban los sacerdotes, cómo pensaban los políticos. Se parece un poco a lo que está pasando o lo que ha pasado en nuestro país, ¿no? No estaban de acuerdo. ¿Qué hacían estos políticos? Lo atraían, mis hermanos, cual pájaro, lo atraían cual cazador, lo atraían a esos lugares para asesinarlos, para matarlos. Y alguno dirá, hermano Humberto, yo creo eso de los políticos, por el contexto histórico, por la corrupción en la cual habían llegado ellos. Pero de los sacerdotes, yo creo que usted está exagerando. Pero bueno, lo vamos a ver por la palabra. Oseas capítulo 6, versículos 8 y 9. ¿Qué dice, mis hermanos? Vamos allí para que vean hasta dónde habían llegado esos sacerdotes. Qué tan bonito, como diría un argentino, eran esos sacerdotes. Dice: Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Verso 9: y como ladrones que esperan algún hombre, así una banda, una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquén. Así cometieron abominación. Mis hermanos, a estos sacerdotes no solamente se les acusó de ladrones, de idólatras, sino que en este texto, Oseas, Dios los está acusando de asesinos. ¿Hasta dónde habían llegado estos sacerdotes, mis hermanos? ¿Hasta dónde había llegado la corrupción de estos hombres? ¿Sí ven la relación ahora? ¿Cuál cazador? Y Oseas no está diciendo en estos versos que a estos sacerdotes se les salió un tiro. Ah, bueno, un tiro no. De pronto no existía una flecha, una lanza por accidente. No. ¿Qué está diciendo Oseas? ¿Cuál ladrones? ¿Cómo dice el texto? Para no... El texto dice: como ladrones que esperan a algún hombre, como vándalos, como criminales, con un plan elaborado. Estos sacerdotes esperaban a sus víctimas para asesinarlos. Terrible, ¿no, mis hermanos? Si ven la relación,
Si ven cómo ellos habían sido lazo en Mizpa, red en Tabor, por esa razón. Y por ello, mis hermanos, no solamente los sacerdotes, los políticos habían caído en eso. Por esa razón, Dios ejecutaría su juicio. Mis hermanos, eso nos lleva a pensar que Dios no actúa arbitrariamente. Dios tiene razones suficientes para derramar sus juicios. Y como las bendiciones de Dios que Dios derrama, ninguno la puede detener. No hay poder humano ni diabólico que pueda detener las bendiciones de Dios sobre alguien. Así también, mis hermanos, el juicio de Dios, no hay poder humano, no hay poder diabólico que pueda detener el juicio de Dios sobre una persona. No había nada ni nadie que pudiera librar a Israel de la mano del Señor. Y Dios castigaría a este pueblo porque ellos habían caído en una perversión terrible, en una corrupción terrible, mis hermanos. ¿Cómo se había pervertido el pueblo? Si pueden ver la relación, ahora sí ven que tiene que ver un lazo, una red, Mizpa, Tabor, mis hermanos. Allí está la relación. Terrible lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, mis hermanos. Terrible. Verso 2, ¿qué dice? Y haciendo víctimas, ¿qué? Han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. De hecho, ese texto ya nos ayuda un poco más a aclarar el texto anterior. Víctimas, ¿qué les llama? ¿Qué se le viene a la mente cuando escuchan la palabra víctimas, mis hermanos? Asesinato, matanza y todo eso, abusos. Ellos han caído en una corrupción tan grande que han llegado a matar a una persona, a quitarle la vida a una persona. Terrible, mis hermanos. Miren cómo lo traduce. Hay algunas traducciones que lo expresan de una manera diferente, donde el texto puede ser un poco más claro. Miren cómo lo traduce esta, por ejemplo. Los prevaricadores se han hundido profundamente en la corrupción y la matanza. Los prevaricadores, los traicioneros, los que han violado el pacto, los que han dejado a su marido, han violado la ley de Dios, los que han sido infieles a la ley de Dios, ¿qué dice? Se han hundido profundamente en la corrupción y la matanza. Por esa corrupción, mis hermanos, por esa perversión, el Señor ejecutaría y derramaría su juicio, su castigo sobre esos sacerdotes, sobre el pueblo y sobre los gobernantes de aquella nación, mis hermanos. ¿Hasta dónde había llegado la corrupción? Con un pueblo que conocía la ley de Dios, pero ¿qué pasaba, mis hermanos? No se había adaptado a ella. Puede llegar muy lejos. Aplicación, mis hermanos. Como creyentes seguimos luchando con nuestro pecado, seguimos luchando con nuestra maldad y debemos ser diligentes, mis hermanos, en mortificar nuestro pecado. Imagínense, si siendo diligentes seguimos luchando con nuestra naturaleza pecaminosa, con nuestra vieja naturaleza, que ahora que se deja si no somos diligentes en mortificar nuestro pecado. Debemos ser diligentes en mortificar nuestro pecado, debemos tratar con ello, debemos trabajar en ello, porque si no lo hacemos, mis hermanos, si no utilizamos los medios de gracia, ¿cuál Israel? Su pecado había hecho grandes estragos en el pueblo, en todas sus facetas. De igual manera, el pecado nuestro, mis hermanos, puede hacer grandes estragos en nuestra vida, incluso como creyentes. Porque si bien es cierto, Cristo pagó por nuestra condenación eterna, la pagó en la cruz del Calvario, eso no quita, mis hermanos, que nuestros pecados presentes tengan consecuencias serias en esta tierra. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1 dice: como las moscas hacen hedor o dan mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es considerado como sabio y honorable. Nosotros como creyentes, por el mundo, mis hermanos, somos considerados como personas sabias, o por muchas personas, o deberíamos ser considerados como personas sabias y honorables. Pero el pecado puede hacer grandes estragos en nuestras vidas, grandes estragos.
Y para los amigos que nos acompañan, si no nos arrepentimos, Dios tiene razones suficientes para castigarnos, porque la ira de Dios exige el castigo del pecado. La santa indignación de Dios, la santa ira de Dios exige el castigo de nuestros pecados. Mis hermanos, la ira de Dios exige que el pecador vaya al infierno. Y si los amigos que nos oyen, que nos acompañan, no se arrepienten, de seguro la ira de Dios vendrá sobre ellos y el infierno también vendrá. Pero si hoy se arrepienten, ¿qué pasará, mis hermanos? Y pone su fe en Cristo, se arrepiente, se aparta de su pecado, pone su fe en Cristo, sus pecados serán perdonados y ya no tendrá que pagar absolutamente nada, porque Cristo lo pagó todo en la cruz del Calvario. Tetelestai, consumado es. Cristo lo pagó todo en la cruz del Calvario. No tendría que pagar nada si se convierte al Señor, si se vuelve al Señor. Verso 3. ¿Qué dice, mis hermanos? Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Dice el Señor, yo conozco a Efraín. Mis hermanos, la tribu de Efraín en ocasiones era usada para designar, el nombre Efraín en ocasiones era usada para designar a todo el reino del norte. Y la razón era porque Efraín era una de las tribus más grandes del reino del norte. Pero no solamente eso, hay algunos estudiosos que dicen que había otra razón más. Yo la comparto porque la vemos en la palabra, mis hermanos. Había una razón más, y era que Efraín había una razón más para designar a Efraín, designar a Israel con el nombre de Efraín. Y la razón es que Efraín era una tribu, mis hermanos, que se había corrompido, era el centro de la idolatría de Israel, de todo el reino del norte. ¿Recuerdan el contexto histórico, mis hermanos? Aquí es importante que ustedes tengan todo en la mente, o todo allí escrito. En una ocasión, cuando el reino se divide, había un lugar que se llamaba Betel. Este es Betel, que significa casa de Dios. Este lugar pertenecía a la tribu de Benjamín. Pero cuando se rebeló el reino del norte, las 10 tribus del reino del norte, esa parte de Betel también se rebeló juntamente con la tribu de Efraín. Y en Efraín, en Betel, que estaba ya en Efraín, en la tribu de Efraín, un hombre llamado Jeroboam, ¿qué hizo? ¿Recuerdan? Colocó ¿qué? Un becerro de oro allí. Pero había otra ciudad que quedaba también en el territorio de Efraín, se llama Samaria. Allí también fue colocado un becerro de oro. Así que Efraín era como el centro de la idolatría, mejor dicho, allá abundaba la idolatría de una manera tremenda. Por esa razón también se usaba este nombre para designar a todo el reino de Israel. Pero no solamente la tribu como tal se había contaminado, había llegado a una idolatría perversa, tremenda, sino que también todo el reino del norte había caído. Incluso más adelante lo vamos a ver. Incluso el reino del sur también fue afectado por el pecado de Efraín. Tremendo, mis hermanos. ¿Hasta dónde había llegado? ¿Hasta dónde había llegado el pecado de estas personas? Por algo el Señor le dice: te has prostituido, Efraín, y te has contaminado, Israel. Dicho de otra manera, aunque la adoración al becerro de oro había sido establecida en la tribu de Efraín, no obstante, había contaminado a las 10 tribus, e incluso el pecado de Efraín tuvo sus efectos en el reino del sur, como les decía. Así que, mis hermanos, de hecho, esto que estamos viendo acá, la manera tan perversa en que había caído la tribu de Efraín en la idolatría, 2 becerros de oro, y por ende todo el reino del norte, es una extensión del verso anterior. ¿Qué había pasado en el verso anterior? El pueblo había caído en una perversión tremenda, se había hundado en su perversión. Bueno, este verso es una extensión de esa corrupción.
Allí estamos viendo cómo la corrupción de Israel sigue creciendo de una manera impresionante, de una manera sin precedentes. Verso 4. ¿Qué dice, mis hermanos? No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Tremendo. No piensan convertirse a su Dios. Esas palabras, mis hermanos, son fuertes, 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 porque el pueblo de Israel había llegado a una perversión tal que ya no pensaba en volverse a Dios, que ya no pensaba en retornar a su Dios, en volver a su primer marido. ¿Hasta dónde, mis hermanos, debe llegar una persona para no contemplar volverse a Dios? ¿Hasta dónde puede llegar una persona que ha tenido conocimiento de la palabra, que se ha acercado a la palabra de Dios para concluir, para llegar a este pensamiento, para no pensar en volverse a su Dios, la fuente de todo bien, mis hermanos? ¿Hasta dónde tiene que llegar una persona para decir no me vuelvo a ese Dios? Para decir no tengo que ver nada con él, no quiero ir allá, sigo en mi pecado, sigo con el estándar de los hombres, rechazo el estándar de Dios y sigo con el estándar de los hombres. Mis hermanos, el gran pecado de Israel, valga la redundancia, no fue su pecado, no fue la idolatría, porque ellos pudieron arrepentirse, y si se arrepentían, el Señor les perdonaba y los levantaba y los restauraba, como hace con sus hijos hoy también, mis hermanos. El gran pecado de Israel era que Israel no respondía a la reprensión de Dios. Dios los reprendía, Dios los exhortaba, mis hermanos, y ellos ¿qué hacían? Pecar más y más. No respondían a la reprensión de Dios. Y eso es tremendo, mis hermanos. Llegar a un estado en la vida de una persona, que llegue una persona a tal estado que no responda a la reprensión de Dios, que el Señor reprenda su vida por un pecado per se, por un pecado específico, y esa persona no responda, sino que siga y siga e insista en su pecado. Mis hermanos, eso es delicado. Eso es terrible, mis hermanos. Y que Dios nos dé la gracia, que Dios nos ayude, porque nos puede pasar también a nosotros. Nuestro corazón se puede endurecer si no estamos cerca de Dios, y podemos llegar a no responder a la reprensión de Dios, a decir no me importa, Señor, sigo pecando. Alguien definía el pecado de una manera que impactó mi vida en una de las clases de teología. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel, creo que está en Jeremías, él rechaza la fuente eterna, la roca eterna, y cava cisternas agrietadas para ellos. Deja la fuente eterna y cava cisternas agrietadas para ellos. Alguien decía, cuando tú pecas, tú le estás diciendo a Dios en ese momento, mi pecado me satisface más que tú. Tú no me satisfaces. Mi pecado en este momento me satisface más que tú. Impresionante, mis hermanos. Cuando estamos en esa obstinación, en esa rebeldía, mis hermanos, de que no queremos responder a la reprensión de Dios, estamos diciendo, mi pecado me satisface más que tú. No nos estamos deleitando en el Señor como se supone debe ser el deseo de todo hijo de Dios, de todo creyente. Que Dios nos dé la gracia, mis hermanos, porque pudiéramos estar cayendo en esa situación. Que Dios nos ayude y nos dé la gracia. ¿Qué dice? Yo conozco, no me he desconocido ahora de verso 4. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y conocen a Jehová. ¿Y qué? Perdón, y no conocen a Jehová. Como decía Edgar, llegó un punto, mis hermanos, a pesar del conocimiento intelectual de Israel, llegó un punto en su situación pecaminosa en que parecía que no conocieran al Señor. Mis hermanos, hay comportamientos de algunos creyentes, de algunos de nosotros, que pareciera que nunca hubiéramos escuchado el Evangelio de Cristo, que pareciera que el Rey de Reyes no viviera y gobernara en nuestras vidas. Hay un momento en que actuamos de una manera insensata,
de una manera no sabia, mis hermanos, que pareciera que nunca hubiéramos leído este libro, que nunca estuviéramos en un acercamiento a Dios. Así estaba Israel. Israel había caído en un punto de pecado que ya no parecía que algún día hubiesen conocido algo del Señor. Ya no parecía. Y es triste la situación. ¿Hasta dónde lo había llevado su pecado, mis hermanos? Terrible. Verso 5, ¿qué dice? La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Ay, aquí este texto es muy interesante, mis hermanos. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Dice las Américas, además, comienza las Américas creo que de esta manera: además el orgullo de Israel testifica contra él. Además el orgullo de Israel testifica contra él. Mis hermanos, mencionemos algunos pecados del pueblo de Israel, de los cuales ellos han sido acusados: idolatría, ser ladrones los sacerdotes, un gobierno corrupto. ¿Qué más, mis hermanos? Infidelidad. ¿Qué más? Herejía, mentira. Muchas cosas que hemos visto en el pasaje, pero aparte de eso, hay otro más a la lista. Hay otro más que se le añade a la lista. La soberbia, mi hermano. La soberbia testifica contra él, dice las Américas. Además de todo eso, la soberbia testifica contra él. El orgullo, mis hermanos, que consiste en creernos mejor que los demás. La soberbia, el orgullo, la vanagloria, que consiste en eso, en creernos mejor que los demás. Y ese pecado, mis hermanos, sí que nos afecta a todos. A todos, a todos, mis hermanos. Recuerdo que un pastor en Dominicana decía lo siguiente. Un pastor decía: yo soy un orgulloso en cuidados intensivos. Imagínense, un orgulloso en cuidados intensivos, mis hermanos. El orgullo nos golpea por todos lados. Pensamos que lo que tenemos espiritual y materialmente se debe a nuestro esfuerzo. Pensamos que lo que tenemos espiritual, materialmente se debe a nuestro esfuerzo físico. Y pensamos que lo que tenemos espiritualmente se debe a que yo sí oro, a que yo sí leo la palabra, a que yo me congrego todos los días, todos los domingos. Y a eso se debe. Pero erramos, mis hermanos. La Biblia dice que el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿quién es? Es el Señor. Y la Biblia dice que el que nos bendice conforme a sus riquezas en gloria, ¿quién es, mis hermanos? El Señor. Y la Biblia dice, Santiago 1:17, que toda buena dádiva, que todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cualquier evidencia de gracia, cualquier cosa buena que haya en tu vida, mis hermanos, proviene de Dios. Tiene una fuente y no está en esta tierra y no está en ti. Esa fuente es el Señor. Proviene de Dios. No está en nosotros, pero nosotros pensamos que somos nosotros. Deberíamos identificarnos con el apóstol. 1 Corintios capítulo 10, versículo 15, ¿qué dice la palabra, mis hermanos? Dice, Pablo dice allí, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué dice Pablo? 1 Corintios 10, 15, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mis hermanos, que Dios nos dé la gracia para recordarle a nuestra alma y a todos
todos aquellos que quieran poner o que pongan la mirada en nuestra vida, que no se trata de nosotros, que no somos nosotros, es la gracia de Dios en mí. No eres tú, mis hermanos, no soy yo, es la gracia de Dios en nosotros. La gracia de Dios en nosotros. Pero luchamos con ese pecado. Luchamos, mis hermanos. Por todas partes se quiere salir nuestro orgullo. Recuerdo, esto se los he contado alguna vez, vuelvo y se los cuento. Recuerdo una vez estando en República Dominicana, en la azotea de donde vivíamos, habían chicos de Argentina. Un amigo de Argentina decía lo siguiente, que el orgullo es el pequeño argentino que todos llevamos dentro. Ya saben para dónde voy. No, mentira, es broma, mis hermanos. Allí arriba en la azotea estaban argentinos, dominicanos, venezolanos, colombianos, y comenzó una pelea de orgullo, mi hermano segundo, impresionante. El argentino comenzó diciendo: mi nación es mejor. Tenemos el mejor asado del mundo, el mejor jugador del mundo, Messi. Y el dominicano se levanta y nosotros somos la mejor nación porque es la única nación que tiene una Biblia pintada en su bandera, es dominicana. No hay otra nación. Y el colombiano no se podía quedar callado. Y comienzo yo, mis hermanos, ese orgullo comienza a salir de allí. No, Colombia es la mejor, el mejor café del mundo, Juan Valdés. Mire cómo sale el orgullo, ¿sí vio? El mejor café del mundo. Nosotros somos mejores porque exportamos el 95% de las esmeraldas en el mundo. Tenemos la mina más grande a cielo abierto del mundo, el Cerrejón para la Guajira Valga. Tenemos 2 océanos, el Atlántico, el Pacífico. Mejor dicho, yo les decía, estamos en una posición geográfica casi perfecta. La bahía más linda de América, Santa Marta. Y ya ahí salga ese orgullo cuando se levanta una estadounidense. Y dije, no, esta ya nos aplastó a todos. Estados Unidos, imagínense. Y saben, para sorpresa nuestra, dijo: basta ya. Ni tu cultura es mejor, ni la mía tampoco. Solo son diferentes. Bueno sería que alguien se levantara. Bueno fue que alguien se levantó y le dijo a este pueblo llamado Israel, al reino del norte, que ellos no eran la gran cosa, que su prosperidad, que su bendición se debía al Señor y no a su fuerza física. Alguien tuvo que decirle a ese pueblo que no debía enaltecerse. De hecho, algunos estudiosos dicen, mis hermanos, que la nación de Israel, el reino del norte, en esa época quería pelear con algunas potencias de la época. En algunas ocasiones querían retar a Siria, una potencia de la época. Imagínense. ¿Pero por qué lo hacían? Orgullosos, por la altivez, porque se creían mejores, cuando en realidad no lo era. Y esto quisiera citárselo, hay un comentario que impacta mi vida de una manera tremenda. Vamos a llegar hasta acá, esto lo vamos a dividir. Hasta aquí llega la primera parte del capítulo 5. El próximo domingo veremos la segunda parte, pero aún no he terminado. ¿Cuánto falta? Dice, se me perdió... Dice, la prosperidad, dice un comentarista acerca de esto que estamos hablando, la prosperidad de Jeroboam. ¿Recuerdan Jeroboam 2, el que aparece en el capítulo 1? El rey del reino del norte, uno de los reyes. Dice, dice, la prosperidad de Jeroboam 2 estaba resultando un lazo en la cual el honor nacional se estaba convirtiendo en sinónimo de prostitución nacional. Lo que ellos consideraban un orgullo y se vanagloriaban, eso se estaba convirtiendo en prostitución nacional. Mis hermanos, de hecho, ellos tomaban lo que Dios les regalaba para hacer ídolos, para postrarse delante de ellos. Tomaban sus recursos para hacer alianzas con naciones paganas. Y en dichas alianzas iba involucrada la idolatría. Terrible, mis hermanos, tremendo lo que estaba pasando. Pero ¿qué más dice el texto? Y Efraín, ¿qué más dice? ¿Qué más dice el texto, mis hermanos, el verso 5? Tropezará en su pecado y
y Efraín tropezará en su pecado, y Judá también con ellos. No solamente el reino del norte caería en su pecado, sino el reino del sur también se vería afectado. Alguien decía lo siguiente: ambos reinos caerían, como diría un estudioso, aunque Dios no dijo que caerían al mismo tiempo. El reino de Israel o del norte sería llevado cautivo por los asirios. Y algunos estudiosos dicen, y un siglo después, aproximadamente, el reino del sur sería llevado cautivo a Babilonia. Ambos reinos serían afectados por el pecado. Voy a planteárselo de otra manera. Imagínense a un habitante, a un sureño, vamos a decirlo de esa manera, a un habitante del sur, leyendo el capítulo 5, Andrés, de Oseas, y diciendo a un presumido habitante del reino del sur, y comienza a leer el capítulo 5 y diga, no, esos israelitas, esos vecinos nuestros son terribles, miran hasta dónde han caído, no solamente son idólatras, ya los sacerdotes andan asesinando por ahí también, los políticos son unos corruptos. Pero llega un momento en que la lectura dice, Judá también tropezará con ellos. Uy, su orgullo debe ¿qué? Caer al piso. Aplicación, mis hermanos. A veces pensamos que la predicación es para el hermano que no vino hoy. A veces pensamos que la predicación es para el que está al lado o para el que está atrás. Pero se nos olvida que esa palabra es la palabra de Dios y es para nosotros, mis hermanos. Mi esposa me preguntó el miércoles, amor, ¿y cómo vas a hacer con el mensaje? Y el mensaje del domingo, que yo dije, amor, yo creo que el mensaje nos va a hablar a todos. Por el predicador comenzamos. A todos, mis hermanos. Y ahorita espero que el Señor me dé la gracia para hacer algunas aplicaciones, mis hermanos. Para hacer algunas aplicaciones. Mis hermanos, si el reino del sur persistió en su pecado, perecieron. Si el reino del norte no se arrepentía, perecerían. Y no se arrepintieron y perecieron. Si el reino del sur no se arrepintió, no se arrepentía, perecería también. Aplicación, mis hermanos. Puedes tener una Biblia bajo el brazo, puedes levantar tus manos y cantar sublime gracia, pero si persistes en tu pecado, tú también perecerás, yo también pereceré, e iremos al infierno, y será una gran muestra de que nunca fuimos salvos. Pero si somos salvos, si somos creyentes, no vamos a perseverar en nuestro pecado, vamos a perseverar en la gracia de Dios y vamos a seguir luchando con nuestro pecado, mis hermanos. ¿Recuerdan cómo comenzamos? El pueblo que tiene un conocimiento pero no ha querido adaptarse a este conocimiento. Que Dios nos dé la gracia, que Dios nos ayude, mis hermanos, porque podemos estar en una iglesia levantando las manos y no ser cristianos y no ser redimidos. La Biblia es clara, el salmista dice, no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Mis hermanos, el que persiste en su pecado, no estoy diciendo el que lucha, el que persiste, el que abiertamente, rebeldemente peca, allí persiste en ello, también perecerá. Perecerá, mis hermanos. Y si es dicha persona, no pone su fe en Cristo y se arrepiente verdaderamente, perecerá. Aunque sea el último día, perecerá. Aunque sea el último día cuando la cizaña sea separada del trigo y sea echada en el fuego que nunca se apaga. ¿Recuerdan lo que dice Mateo, mis hermanos? ¿Qué dice Mateo? No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de mi Padre. Algo chistoso decía el hermano Segundo, que tiene mucha seriedad y yo sé que él lo dice, pero tiene mucha seriedad y lo quiero usar hoy. Él le decía en la charla del jueves, le decía a una de las hermanas, si usted no perdona, usted es mi prima. Pero si usted perdona, usted es mi hermana. Si persistimos en nuestro pecado, no somos redimidos, mi hermano. No digo luchar,
Pero si nos arrepentimos y nos volvemos a Dios y seguimos luchando con nuestros pecados, somos redimidos, salvos por la gracia y la misericordia. Y el Señor dice, y el salmista dice, que como un padre se compadece de sus hijos, Él se compadecerá de los que le temen. De los que le temen, no de los que no le temen, mis hermanos. Quiero terminar con una cita allí en Oseas, hacer la conclusión. Oseas capítulo 14, y les voy a leer la conclusión ya para terminar. Oseas capítulo 14, verso 9. Y termino con eso, mis hermanos. Dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Quiero concluir esta primera parte trayendo a colación un pasaje de Oseas 14:9 que acabamos de leer. Mis hermanos y amigos, los caminos del Señor son rectos, y son tan rectos que solo los justos, los redimidos, los salvos, los que pecan pero no practican el pecado, solo y solo ellos podrán andar por este camino y no resbalarán jamás, no se perderán, no irán al infierno. Pero los rebeldes, aquellos que aún estando con una Biblia bajo el brazo, aquellos que cantan, que vienen a la iglesia, que se hacen llamar cristianos, que no son redimidos, que tienen apariencia de salvos, pero que realmente no lo son porque practican el pecado. Esta clase de personas, estos supuestos creyentes, si no se arrepienten, ellos también perecerán en el infierno. El salmista es claro: los pecadores no se levantarán en la congregación de los justos. Tarde o temprano perecerán, aunque sea el último día, cuando la cizaña sea separada del trigo y echada en el fuego que nunca se apaga. Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Termino con la siguiente cita. Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mis amados, nuestra seguridad de salvación nos lleva a vivir para Dios. Y cuando tenemos esa seguridad en Cristo y pecamos, nos duele, nos arrepentimos y nos levantamos y seguimos caminando con el Señor. Dios nos ayude. El Señor les bendiga y les guarde. En cierta ocasión les comentaba que yo escribo hasta las bromas. Todo lo escribo allí, mis hermanos. Me gusta escribir casi todo. El Señor les bendiga y les guarde, y el Señor nos ayude. Bendiciones, mis hermanos. No sé si vamos... verdad que Cata va a estar al final. Dios les bendiga y les guarde, mis hermanos.